La ira de Dios. Ese es el tema que el día de hoy te queremos compartir. Gracias porque a través de estos días, ya no sé, me parece que tenemos como 2 meses grabando. A través de todo este tiempo has estado perseverando y te quiero agradecer. He visto que poco a poco ha ido subiendo el número de suscriptores y eso para mí es un motivo de agradecimiento a Dios. Hoy te quiero compartir este tema, te quiero compartir todos los grandes beneficios que ya tenemos al haber vuelto a nuestro Creador, al haber vuelto a Dios. Cierto que la Biblia habla de la ira de Dios, que es algo que no muchas veces se predica, pero es algo que toda la humanidad deberíamos de saber. Cierto que Dios es amor, y la misma Biblia lo dice, que Dios es amor, y yo declaro que Dios es amor, pero también Dios es justicia, Dios es un juez también, y eso es algo que la mayoría de las personas ignora, que Dios es un juez y que Él no va a aceptar ningún soborno, que Él va a juzgar con justo juicio, que Él va a juzgar verdaderamente las intenciones de cada corazón. Y cuando llegue esa ira de Dios, la Escritura nos dice que va a ser algo terrible, algo que posiblemente no nos alcanzamos a imaginar, pero van a suceder en esta tierra acontecimientos que la misma Biblia dice que las personas desearán la muerte, pero la muerte no llegará a ellos, porque a eso se le conoce como la gran ira de Dios, el día de la ira de Dios. Pero es maravilloso entender que nuestro Dios, que nos ha hecho el llamamiento, que nos ha santificado, que nos ha declarado hijos suyos, que nos ha dado de su espíritu, tiene grandes privilegios para nosotros. Y a través de este tema y el próximo que te voy a compartir, porque hoy voy a hablar de la ira de Dios, pero después te voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia, para que tú lleves una secuencia de temas y puedas entender los grandes beneficios que nuestro gran Dios tiene para nosotros. Pero también eso nos lleva a que sintamos compasión por las almas y les compartamos del Evangelio para que ellos no estén dentro de la gran ira de Dios, porque ese día será terrible. Vamos a la Escritura, vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 2, versículo 1 al 5. En este pasaje, como introducción, después de que en el capítulo 1 de Romanos, para que lo entiendas bien, está hablando de los gentiles, de los no judíos, en este capítulo 2 se refiere específicamente a los judíos, porque los judíos creían que ellos eran los únicos merecedores de la salvación. Ellos decían que nosotros como gentiles, un gentil es todo aquel que no es judío. Ellos pensaban que nosotros como gentiles no éramos merecedores de la salvación, pensaban que era exclusiva de ellos. Y es por eso que muchas veces ellos juzgaban a las personas. Pero Pablo les hace una observación que ahorita vamos a ver para que también nosotros meditemos lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Dice en el capítulo 2 de Romanos, vámonos para allá. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sobre quién será derramada esa ira? Lo dice claramente el versículo 5. Está hablando anteriormente. Tú que juzgas, haces lo mismo. Y en el 5 cierra y dice claramente, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira,
y de la revelación del justo juicio de Dios. Una persona que sigue aferrada al pecado está acumulando ira para el gran día de la ira de Dios. No es Dios el que está acumulando esa ira, es el pecador que no se quiere arrepentir, es el pecador que quiere seguir practicando el pecado, que se deleita en el pecado, pero que muchas de las veces en ignorancia está pensando que aún así va a ser salvo, que va a entrar al reino de los cielos. Pero claramente nos dice la Escritura que no puede ser así, que una persona que no se ha arrepentido, y esto es algo que hoy tristemente está sucediendo en el mundo. Muchas personas, ojalá y que esto te sirva, están confundiendo arrepentimiento con remordimiento. Pero son dos cosas completamente diferentes. El arrepentimiento en la Biblia es cambio de mentalidad. El remordimiento nada más es un sentimiento de pesar por una mala acción que hice, pero después se me pasa y sigo practicando las mismas cosas. Por eso es necesario que tú que estás escuchando este tema puedas analizar en tu vida si tú has procedido a un arrepentimiento o si únicamente hay un remordimiento en ti. Son dos cosas completamente diferentes. Una persona que no se ha arrepentido, que no deja de practicar el pecado, la Biblia dice claramente, está atesorando ira para el gran día de la ira de Dios. Y en este pasaje se está refiriendo a los judíos, sí es cierto, pero también puede ser aplicable a todo creyente, a toda persona, para que analicemos si verdaderamente nos hemos arrepentido o si nada más hay remordimiento en nuestras vidas. Dice el 17 al 25, te lo voy a leer para que puedas entender que está hablando de los judíos. Dice aquí, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando? Te lo dije en la introducción. Los judíos creían que ellos eran los únicos merecedores de la salvación y pensaban que nosotros como gentiles no tenían ninguna oportunidad. Y ellos pensaban que porque tenían la ley, ellos estaban bien con Dios. Pero ellos habían cometido muchas cosas que provocaban la molestia de Dios. Ellos fueron sumamente inmorales y no estoy ofendiendo a ningún judío, lo digo porque así lo dice la Biblia. Por eso fueron llevados muchas veces cautivos a diferentes naciones. Fueron llevados por los babilónicos, por los medo-persas, por los británicos, por los romanos, por muchas naciones. Pero siempre fue porque provocaban la ira de Dios. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Esa era la causa por la cual constantemente eran llevados esclavizados. Porque ellos vivían muchas de las veces en una inmoralidad tremenda. Ellos muchas de las veces fueron sumamente idólatras. Muchas de las veces después dejaron la idolatría. Pero todo eso, a pesar de que ellos eran conocedores de la ley, condenaban a la gente. Y por eso Pablo les dijo, ¿tú qué dices? ¿Tú que tienes la ley? Dices que no se debe de robar y tú robas. ¿Tú qué dices? Que no se debe de idolatrar. ¿Cometes sacrilegio? Porque ellos eran sumamente inmorales y eran sumamente idólatras en cierto tiempo. Te lo vuelvo a repetir, después dejaron la idolatría. Recuerda que ellos, cuando Dios los sacó de Egipto, fabricaron de los becerros de oro y dijeron, estos son nuestros dioses, provocando inmediatamente la molestia de Dios. Entonces, en nuestra vida es necesario que nosotros entendamos estos principios, que verdaderamente procedamos a un arrepentimiento
para que no esté la ira de Dios sobre nosotros. Tú que ya has aceptado a Cristo, tú que ya has sido salvo, te adelanto, la ira de Dios no está sobre de ti. Ahorita vamos a ver sobre quién se desata esa ira. Pero tú que has nacido, yo que he nacido, dice la Escritura, ahí en el mismo libro de Romanos, en el versículo 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dice el 7, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Tú que has vuelto a nacer, tú que estás suscrito al canal, yo te invito a que ahora tú eres salvo por gracia, por medio de la fe. Pero ahora que has sido salvo, no te conformes con decir yo ya no peco. Ahora procura hacer el bien, porque al estar practicando el bien, estás glorificando a Dios. Al estar practicando el bien, estás demostrando con tu vida que verdaderamente eres una persona que ha vuelto a nacer, que ahora tienes la simiente de Dios en tu vida, y que es por eso que ahora te esfuerzas en practicar el bien, porque eso demuestra que estás buscando gloria, honra e inmortalidad. Esa ira de Dios ya no está sobre tu vida. Ya vimos que no es Dios quien acumula ira, sino el pecador que no se quiere arrepentir. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 14 al 17. Dice aquí la Escritura, aquí estamos ya, Apocalipsis 6, 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis es un libro escatológico que está relatando los últimos acontecimientos, cuando la ira de Dios va a ser derramada sobre la humanidad. ¿Y quién podrá esconderse de la ira de Dios? Por eso te digo, tú que has vuelto a nacer, esa ira de Dios no está sobre de ti, porque ahora tú estás demostrando con tus buenas acciones, ahora que tú estás perseverando en hacer el bien, estás demostrando que tú buscas que tú buscas gloria, honra e inmortalidad. Pero aquel que sigue aferrado en el pecado, entonces él está acumulando ira para el gran día de la ira de Dios. Por eso debemos de entender el evangelio claramente. Si tú eres un creyente, sin importar la denominación, pero tú estás pensando que porque perteneces a cierta religión nada más, por eso tú eres salvo y puedes seguir practicando el pecado, de antemano te digo que estás en todo tu derecho. Pero estarías acumulando ira para el gran día de la ira de Dios. Pero si tú has vuelto a nacer, demuestra con tu vida que has vuelto a nacer y busca gloria, honra e inmortalidad. Dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1, dice ahí la Escritura, vámonos para allá, 1:10, dice la Escritura ahí: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo le escribió esta carta a los tesalonicenses para que ellos tuvieran confianza y que ellos entendieran que Cristo nos libra de la ira venidera. La iglesia no ha sido puesta para ira.
Cristo nos libra de la ira venidera. Esa ira venidera se va a derramar sobre todos aquellos que no quisieron aceptar a Cristo, que pisotearon el amor de Dios, que se burlaron del plan de salvación, que humillaron a nuestro Señor Jesucristo. La ira es para ellos. Pero para ti que has aceptado a Cristo, que has aceptado ese don inefable de Dios que nos dio por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu, tú has sido libre ya de la ira venidera que ha de venir sobre la humanidad. Muchas denominaciones enseñan que la iglesia va a pasar por la tribulación que viene siendo la ira, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia dice claramente que tú y yo y toda la iglesia de Cristo que hemos vuelto a nacer somos libres de la ira venidera que ha de venir sobre de la humanidad. Grábatelo bien, porque estos son los grandes beneficios que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos libra de la ira venidera. La iglesia de Dios no va a estar dentro de la ira. Esa ira se derrama sobre personas que despreciaron a nuestro Señor Jesucristo, que se burlaron de Él. Esa ira es para ellos, pero tú y yo hemos aceptado el amor de Dios en Cristo y es por eso que Él nos libra de la ira venidera. Ahora déjame decirte, si tú no habías procedido a un arrepentimiento, dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Dios no quiere que alguien pase por la ira. Pero lo que provoca que alguien pueda estar en la ira es la dureza de su corazón no arrepentido. Por eso, si tú no habías procedido a un arrepentimiento, o si tú le quieres llevar este mensaje a un amigo tuyo, a un familiar tuyo, dáselo, no tengas temor, porque lo vas a ayudar, vas a hacerle un bien para que él no esté dentro de la ira de Dios. Y tú estarás trabajando ya dentro del Evangelio. Gracias por ver este video, gracias por el tiempo que apartaste. Bendiciones para todos, un abrazo. Bendiciones.